Cuando un poderoso chic le entregó un solo dólar a la hija de su criada, no le dio importancia, pero lo que la niña hizo con él resonaría para siempre en su alma. Era un hombre que lo poseía todo: torres, campos petrolíferos, imperios. Y aún así, no podía recomprar el sonido de la risa que un día llenó su hogar. El mundo lo llamaba un millonario chic, pero detrás de las paredes de vidrio de su ático, no era más que un hombre acosado por el silencio. Entonces, una mañana la hija de una criada curiosa de ojos brillantes e invitada por nadie, entró en ese silencio y hizo una pregunta que abrió su mundo en dos. Para despacharla, él le tendió un billete de $1, un gesto sin significado, $1, para que se marchara. Pero lo que ella hizo con ese único billete lo dejaría sin palabras y cambiaría para siempre la vida de ambos. Un billete de $1 no puede comprar mucho, pero sí puede comprar un futuro. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo pero no sentía nada, y de una niña que no tenía nada pero lo dio todo. Sus dos mundos estaban a punto de chocar de una forma que nadie habría podido predecir. El silencio en el ático valía más que el oro, un silencio curado y fabricado por cristales triples, que mantenían a raya el rugido de la ciudad 80 pisos más abajo. El silencio de gruesas alfombras tejidas a mano, que se tragaban cada pisada. El silencio de un hombre cuyo corazón había olvidado cómo hacer ruido. El chic Kalin Alch se plantó ante la vasta ventana, su reflejo una silueta afilada contra la metrópolis que se extendía. A los 45, era un titán de la industria, un hombre cuyo nombre movía mercados y hacía temblar a políticos. Su traje a medida era un susurro de riqueza, y el reloj en su muñeca, una maravilla de ingeniería que costaba más que una casa suburbana. Había construido un imperio de las cenizas del de su padre, convirtiendo el dinero del petróleo en un conglomerado global de tecnología, bienes raíces y finanzas. Los hombres lo respetaban, los competidores le temían, pero la alegría era una moneda extranjera que su fortuna no podía adquirir. Su mundo era una fortaleza de mármol, acero y vidrio, un mundo de riesgos calculados y decisiones despiadadas, un mundo que no veía una sonrisa genuina suya desde hacía 5 largos años, no desde el día en que perdió a su esposa Hila y a su hijo Omar, en un accidente de coche en una sinuosa carretera costera. El mundo veía a un poderoso multimillonario. Él veía a un rey gobernando un imperio de fantasmas. Un suave timbre casi inaudible anunció la llegada de su café matutino. Un momento después, Clara Mayhew entró en la habitación. Era una mujer de 30 y tantos, con ojos cansados, pero una gentileza firme que parecía irradiar de ella como head maid de su residencia privada. Era eficiente, callada e invisible, exactamente como Kalin requería. Colocó la taza de porcelana en una mesita a su lado, con movimientos precisos y practicados. «Gracias, Clara», dijo Kalin, su voz un ronroneo grave que rara vez cambiaba de tono. No se volvió para mirarla. «De nada, señora Lamial», respondió en voz baja. Al girar para marcharse, una pequeña figura asomó por el marco de la puerta. Era la hija de Clara Hazel. Tenía 8 años, con cabello color oro hilado y ojos del color del cielo de verano. No se suponía que estuviera allí. Los hijos del personal tenían estrictamente prohibido subir a los pisos residenciales. Clara se había visto obligada a llevarla ese día, porque la escuela de la niña había cerrado inesperadamente por una emergencia de fontanería, y no pudo encontrar a una canguro con tan poca antelación. Le había ordenado a Hazel que se quedara perfectamente quieta y en silencio en la sala del personal, pero la curiosidad de una niña de 8 años es una fuerza poderosa. Hazel miró fijamente al hombre alto e imponente junto a la ventana. Su madre le había dicho que era muy importante como un rey de cuento, pero él solo parecía triste. Su bisabuelo, un héroe de guerra condecorado cuyo retrato estaba en su mesita de noche, siempre le había dicho que la verdadera historia de una persona se veía en sus ojos. Los de ese hombre se veían vacíos. Kalin por fin se volvió y su mirada cayó sobre la niña. Frunció el ceño molesto. No le gustaban las interrupciones ni las sorpresas. Su vida entera estaba estructurada para eliminarlas. «Clara»,
dijo con la voz afilada por el desagrado. Creo que dejé perfectamente claras las reglas sobre este asunto. El rostro de Clara palideció. Lo siento mucho, señor. No volverá a ocurrir. Hazel, discúlpate con el señor Alja y vuelve al salón inmediatamente. Hazel dio un paso al frente, las pequeñas manos entrelazadas a la espalda. No miró al suelo con miedo. Miró directamente a Kalin. Perdón por estar donde no debo, señor, dijo con voz clara y firme. Pero no estaba espiando. Solo me preguntaba si desde aquí se pueden ver los ángeles. Kalin quedó desconcertado. La pregunta era tan inesperada, tan absolutamente fuera de lugar, en su mundo de márgenes de beneficio y adquisiciones hostiles. ¿Los ángeles? Repitió con tono plano. Mi bisabuelo me dijo que viven allá arriba en las nubes, explicó Hazel con expresión seria. Él está allá arriba con ellos ahora, dijo Hazel con calma. Pensé que quizá desde su ventana usted estaría lo bastante alto como para verlo. La mención de un ser querido perdido fue como una llave girando en una cerradura que Kalin creía oxidada para siempre. Por un instante fugaz, la imagen de su propio hijo Omar cruzó su mente. Omar había estado lleno de esas preguntas, lleno de una curiosidad y asombro que Kalin hacía mucho había olvidado. La irritación en su pecho se suavizó, reemplazada por una punzada hueca. Metió la mano en el bolsillo con un movimiento rígido, sacó su cartera de cuero negro y extrajo un billete de $1. Se agachó, un gesto extraño para él que le hizo doler las rodillas, y se lo tendió a la niña. «Toma», dijo con voz carente de calidez. Era un acto de despedida, una transacción para terminar con el momento incómodo. «Cómprate unos dulces». Hazel miró el billete y luego lo miró a él. No lo tomó de inmediato. En cambio, su pequeña mano se alzó y tocó suavemente la manga de su chaqueta. «Su chaqueta es muy suave», dijo simplemente. Entonces tomó el billete. «Gracias, señor. No lo desperdiciaré». Hizo una pequeña reverencia, un gesto tan anticuado que resultaba casi cómico, y desapareció por el pasillo. Clara, mortificada, inclinó la cabeza. «Mis más sinceras disculpas, señor». «Asegúrese de que no vuelva a suceder», respondió Kalin, volviendo a mirar por la ventana con la breve grieta en su armadura ya sellada. Borró por completo el incidente de su mente. Era una anomalía menor en un día que estaría lleno de decisiones multimillonarias. Tenía una reunión del consejo en 1 hora para discutir la demolición del viejo edificio Westwood, una propiedad histórica que su empresa había adquirido. Era un drenaje de recursos en un terreno de altísimo valor. Su asesor principal, Seth, llevaba meses presionando para su demolición, mostrando datos que demostraban que un nuevo rascacielos en ese terreno generaría cientos de millones en ganancias. La decisión era lógica, un negocio inteligente. Kalin ya había tomado su decisión, el edificio sería derribado. No volvió a pensar en la niña ni en su billete durante el resto del día. No pensó en ella en absoluto. Pero en el mundo de las cosas olvidadas y de las personas pasadas por alto, ese único $1 acababa de poner en marcha una cadena monumental de acontecimientos. Durante la semana siguiente, la vida volvió a su rígida y silenciosa rutina. Kalin se movía por sus días como un fantasma dentro de su propia vida, de salas de juntas estériles a cenas solitarias. Firmó las órdenes preliminares de demolición del edificio Westwood, ignorando un leve y desconocido tirón de duda. Seth elogió su liderazgo decisivo, asegurándole que era la elección correcta y rentable. Clara, por su parte, era el modelo de la eficiencia, su trabajo impecable, su presencia discreta. Nunca volvió a traer a Hazel al ático. El incidente, al parecer, había sido olvidado por todos. Pero Hazel no lo había olvidado, y no había gastado el $1 en dulces. Ese $1 le parecía importante. Era el primer dinero que alguien que no fuera su familia le había dado, y sentía que era una especie de prueba. Su bisabuelo, el sargento Walter Mayhew, había ganado una medalla por su valentía en la guerra, y siempre decía: no importa el tamaño del regalo, pequeña, importa el tamaño del corazón que le da propósito. Hazel sabía exactamente cuál sería su propósito. En el lado sur de la finca,
Alja había un lugar al que casi nadie iba, el jardín conmemorativo de Hila. Cuando la esposa de Kalin vivía, había sido su santuario una explosión impresionante de color y vida. Importaba flores raras de todo el mundo, cuidaba los rosales con sus propias manos, y pasaba horas en el banco de piedra bajo el sauce. Después de su muerte, Kalin no pudo soportar mirarlo. Ordenó a los jardineros que hicieran solo el mantenimiento básico sin nuevas plantaciones ni cuidados especiales. El jardín, como su dueño, se había ido marchitando poco a poco. Las fuentes estaban secas, la maleza brotaba entre los caminos de piedra, y los rosales estaban descuidados y tristes. Era un lugar hermoso, muriendo de un corazón roto. Hazel había visto el jardín desde una ventana del servicio, y pensó que era el sitio más triste que había visto en su vida. Así que el sábado, con el permiso de su madre, llevó aquel único $1 a un pequeño vivero local. No alcanzaba para una planta en maceta ni para una flor elegante, pero sí para un pequeño sobre de semillas de caléndulas y otro de campanillas. Eran flores simples y resistentes, flores que crecían fácilmente y traían un toque alegre de naranja y azul donde quiera que se plantaran. Al día siguiente, Hazel se coló en el jardín conmemorativo. Los jardineros no trabajaban los domingos. El aire estaba quieto y cargado con el olor de la descomposición. Encontró un pequeño trozo vacío de tierra cerca del banco de piedra, donde el sol se filtraba entre las ramas del sauce. Sus manos eran pequeñas, pero trabajaba con una determinación que habría hecho sentir orgullo a su bisabuelo. Arrancó las malas hierbas con el rostro manchado de tierra, aflojó el suelo con una rama caída y plantó las semillas una por una, apretando suavemente la tierra sobre ellas. No tenía una regadera, así que usó un viejo vaso de plástico desechado que encontró cerca de una entrada de servicio, llenándolo una y otra vez, desde una llave de agua del edificio. Le tomó casi una hora darle a su pequeño trozo de esperanza un buen trago. Cuando terminó, se apartó y miró su trabajo. Solo era un cuadrado pequeño de tierra oscura y húmeda, pero en su mente ya podía ver las caléndulas de un naranja brillante y las campanillas azules alzándose hacia el sol. «Esto es para el rey triste», susurró a las semillas. «Y para su ángel», añadió continuando su pequeño ritual secreto. Cada día antes de que llegara el autobús escolar, se escabullía al jardín y usaba su vaso de plástico para regar las semillas. Les hablaba diciéndoles que debían ser fuertes, igual que su bisabuelo lo había sido. Kalin seguía sin saber nada. Su atención estaba puesta en el edificio Westwood. Las autorizaciones finales de demolición debían firmarse en 2 semanas. Estaba programado para dar un discurso en una conferencia de prensa donde anunciaría el proyecto que lo reemplazaría una torre elegante e impersonal de vidrio y acero, que se llamaría Alja Spire. Una noche, incapaz de dormir, Kalin se encontró deambulando por su ático. El silencio era más ruidoso que de costumbre. Pasó frente a la habitación cerrada que había sido la de su hijo, la puerta convertida en un monumento a su dolor. Terminó en la terraza observando los amplios terrenos de su propiedad. Sus ojos se desviaron hacia el sur, hacia el rincón oscuro y olvidado que era el jardín de su difunta esposa, y vio algo extraño, una pequeña luz parpadeante. Su primer pensamiento fue: seguridad, un intruso. Tomó su teléfono listo para llamar al jefe de seguridad, pero se detuvo. La luz no se movía como una linterna. Era pequeña y estaba cerca del suelo. La curiosidad, una emoción que no sentía desde hacía años, pudo más que él. Tomó el ascensor privado hasta la planta baja y salió al aire fresco de la noche. Permaneció en las sombras, sus caros zapatos de cuero silenciosos sobre el camino de piedra. Al acercarse se dio cuenta de que la luz provenía de una pequeña linterna de batería. Y junto a ella, arrodillada en la tierra, estaba Hazel. Tarareaba una melodía suave mientras sus pequeñas manos cuidaban con delicadeza un trozo de tierra. Kalin la observó oculto tras un gran seto sin podar. La vio regar con cuidado algo usando un vaso de plástico. Pudo distinguir pequeños brotes verdes apenas de 1 pulgada asomando desde el suelo. Salió de las sombras. «¿Qué haces aquí?». Su voz no sonó enojada, pero sí firme.
e hizo que la niña diera un salto. Hazel se puso de pie rápidamente con los ojos muy abiertos por el miedo. Lo siento, señor Alga. Sé que no debería estar aquí. Solo estaba regando mis flores. ¿Tus flores?, repitió Kalin mirando el pequeño parche verde. ¿De dónde las sacaste? Las compré, dijo ella con orgullo. Con el $1 que usted me dio. Compré semillas. Señaló los brotes apenas visibles. Esas son caléndulas y esas campanillas. Mamá dice que son flores felices. Pensé que el jardín se veía triste, así que quise hacerlo feliz otra vez. Kalin miró los diminutos brotes, y luego a la niña. Su rostro era sincero, su explicación simple y sin ningún motivo oculto. Ella había tomado su gesto despectivo, aquel $1 que él le dio, para hacerla desaparecer, y lo había usado para tratar de sanar una parte de su mundo que él mismo había abandonado. Había plantado vida en un lugar al que él había rendido ante la muerte. Por primera vez en 5 años, Kalin sintió algo moverse dentro de él, una cosa pesada y congelada en su pecho. Se resquebrajó apenas un poco. Miró el jardín realmente. Lo miró por primera vez desde la muerte de Hila. Vio el abandono, el fantasma de lo que una vez fue, y ahora ese pequeño parche desafiante de vida nueva. No deberías estar aquí, repitió, pero su voz era más suave. Pero esas flores necesitan agua para crecer. La llave que usas tiene agua sin filtrar. Podría dañarlas. Caminó hacia un panel de control oxidado en la pared, un panel que no había tocado en años. Activó una serie de interruptores. Con un leve gemido, las bombas subterráneas cobraron vida. Un momento después, la fuente de piedra en el centro del jardín comenzó a burbujear, y el intrincado sistema de aspersores se encendió lanzando un suave rocío sobre los parterres sedientos. Hazel soltó un jadeo con los ojos brillantes mientras veía el agua danzar a la luz de la luna. Lo encendió de nuevo, murmuró. Las flores lo necesitaban, dijo Kalin, sintiendo un nudo en la garganta. Ven, es tarde. Deberías estar en la cama. Caminó con ella de regreso a los aposentos del personal, un hombre alto y silencioso junto a una pequeña niña con las rodillas llenas de tierra. Al llegar a su puerta se detuvo. Hazel, dijo. Ella alzó la mirada. Gracias, dijo él. Las palabras le resultaron extrañas en la lengua, pero eran reales. La vio desaparecer dentro y se quedó un largo rato en el pasillo silencioso. Había gastado millones en arte, coches y edificios. Había donado sumas inmensas a organizaciones benéficas por los beneficios fiscales y el reconocimiento público. Pero una niña con $1 y unas semillas acababa de darle un regalo más valioso que toda su fortuna. Pero una niña con $1, convertido en semillas, acababa de darle un regalo más valioso que toda su fortuna. Le había dado una chispa de esperanza. Y mientras regresaba a su ático vacío, no pensaba en permisos de demolición ni en precios de acciones, sino en qué color tendrían las caléndulas cuando florecieran. El incidente en el jardín se convirtió en el secreto de Kalin. No se lo mencionó a nadie, ni siquiera a Clara, pero empezó a cambiar en pequeñas formas casi imperceptibles. Comenzó sus mañanas en la terraza, no mirando la ciudad con vacío, sino observando el jardín conmemorativo. Veía cómo Hazel, ahora con la ayuda del sistema de aspersores, seguía cuidando su pequeño terreno. Los brotes crecían más altos, más fuertes. Empezó a buscar excusas para pasar por los pisos inferiores por la tarde, justo cuando Hazel regresaba de la escuela. A veces la veía en la biblioteca del personal haciendo tranquilamente sus deberes. Descubrió que era una estudiante brillante, que amaba leer especialmente historias sobre historia y grandes líderes. Una tarde se le acercó con un libro grueso encuadernado en cuero en la mano. «Me dijeron que te gusta leer», dijo con tono aún formal. Hazel levantó la vista sorprendida. «Sí, señor». «Este era el favorito de mi hijo», explicó colocando el libro sobre la mesa. Era una colección de historias sobre exploradores legendarios. Lo leyó tantas veces que la tapa se cayó. Lo mandé a encuadernar de nuevo.
Hazel miró el hermoso libro, luego el rostro de Kalin, y vio un destello de dolor en sus ojos. ¿Cómo se llamaba?, preguntó suavemente. Omar, respondió Kalin, el nombre saliendo como una ráfaga silenciosa desde el pasado. Es un buen nombre, dijo Hazel con seriedad. Cuidaré muy bien de su libro. Sus conversaciones se convirtieron en un pequeño ritual. Kalin le preguntaba por su día, por lo que estaba aprendiendo. Nunca hablaba de su propia vida, pero la escuchaba con la intensidad que normalmente reservaba para negociaciones de alto riesgo. Supo del bisabuelo de Hazel, el sargento Mayhew, quien le había enseñado que el honor es lo que haces cuando nadie te ve. Supo que Hazel quería ser maestra cuando creciera. A través de la visión simple y honesta de Hazel, Kalin empezó a ver su propia vida bajo una nueva luz. Vio el aislamiento que había construido a su alrededor, el vacío de sus logros. Era un hombre que poseía los horizontes, pero no tenía a nadie con quien compartir la vista. Mientras tanto, la presión para demoler el edificio Westwood aumentaba. Seth, su asesor principal, se mostraba cada vez más insistente. Seth era un hombre agudo y ambicioso que había trabajado con Kalin por más de una década y gozaba de su total confianza. Los inversionistas están poniéndose nerviosos, Kalin, dijo una tarde en su oficina. Los contratos finales deben firmarse antes del viernes. Cualquier retraso se verá como una debilidad. Podría afectar los precios de las acciones. Es un edificio histórico, Seth, respondió Kalin, mirando los planos arquitectónicos. La frase sonó extraña, saliendo de su propia boca. Una semana atrás no le habría importado. Es una estructura vieja e ineficiente construida sobre un terreno que vale 1,000 millones, replicó Seth con suavidad. Su historia es irrelevante para nuestro portafolio. El progreso exige mirar hacia adelante, no hacia atrás. Esa noche Kalin paseaba cerca del jardín cuando vio a Hazel sentada en el banco de piedra, con el libro de exploradores abierto en su regazo. Las caléndulas y campanillas estaban en plena floración, un vibrante mosaico de naranja y azul en medio del verde marchito. ¿Qué lees esta noche?, preguntó Kalin sentándose al otro extremo del banco. Ferdinand Magellan, respondió Hazel con los ojos llenos de emoción. Navegó alrededor del mundo. Quería ver qué había al otro lado. Fue un hombre valiente, comentó Kalin. Y cuidó de su barco, añadió Hazel muy seria. La victoria. Porque aunque vayas a lugares nuevos, nunca debes olvidar las cosas que te llevaron hasta allí. Eso decía mi bisabuelo sobre su viejo jeep del ejército. Las palabras golpearon a Kalin con una fuerza inesperada. Nunca debes olvidar las cosas que te llevaron hasta allí. Pensó en el edificio Westwood. Fue la primera gran adquisición que hizo junto a su padre décadas atrás. Había sido una jugada arriesgada que casi los lleva a la bancarrota, pero que terminó cimentando su imperio inmobiliario. Su padre amaba la arquitectura clásica del edificio, su sentido de historia y permanencia. Demolerlo no era solo derribar ladrillos y cemento. Era destruir una parte de su propia historia, un fragmento de su padre. Hazel, preguntó Kalin despacio, ¿qué crees que es más importante, construir algo nuevo o salvar algo viejo? Hazel pensó un momento tocándose la barbilla. Creo que depende. Si lo viejo está roto y triste, quizá necesites algo nuevo. Pero si aún es fuerte y solo necesita un poco de ayuda para ser hermoso, otra vez deberías salvarlo. Como este jardín. De la boca de los niños, pensó Kalin. El cliché era cierto. Estaba a punto de destruir su propio legado por una torre de vidrio estéril, solo porque su asesor le había dicho que era rentable. Se había perdido tanto en su dolor que había olvidado las lecciones que su propio padre le enseñó. Había olvidado el valor de la historia de los cimientos. Miró a Hazel, que ahora recorría con el dedo el mapa del viaje de Magallanes. Miró las flores que ella había hecho crecer con $1, y tomó una decisión. A la mañana siguiente convocó una reunión de emergencia. Seth, dijo con voz firme, detén los planes de demolición del edificio Westwood. Con efecto inmediato. El rostro de Seth, normalmente una máscara de profesionalidad serena,
Mostró un destello de shock que enseguida ocultó. Kalin, ¿puedo preguntar por qué los contratos están listos? La rueda de prensa programada. Estoy reconsiderando el proyecto, afirmó Kalin sin más explicaciones. Cancela la conferencia. Quiero una revisión completa de las opciones de renovación del edificio. Quiero saber qué se necesita para devolverlo a su antigua gloria. La mandíbula de Seth se tensó casi imperceptiblemente. Restaurarlo, Kalin, eso costaría una fortuna. Las ganancias serían una fracción de las de una construcción nueva. Nuestros accionistas se rebelarán. Que lo hagan, respondió Kalin con los ojos fríos como el acero. Poseo el 51% de esta empresa. Es mi decisión. Ocúpate. Cuando Seth salió de la oficina, su compostura por fin se resquebrajó. Recorrió el pasillo con los puños apretados y el rostro convertido en una máscara de furia. Eso no debía suceder. Todo iba según el plan. La demolición del Westwood era más que un proyecto de construcción, era la llave de su propio imperio personal. Durante meses había estado maniobrando en la sombra confabulado con un promotor rival. Les filtraba información interna, saboteaba propuestas de renovación e inflaba los costos de demolición para asegurarse de que Kalin no tuviera otra opción que derribar el edificio. Una vez demolido, los socios secretos de Seth se abalanzarían usando el caos para lanzar una toma de control hostil de Al-Jal Industries. A Seth le habían prometido el cargo de CEO y una enorme participación en las ganancias. Llevaba casi un año orquestando la caída de Kalin, usando el duelo y el desapego del hombre como escudo. Y ahora, por alguna razón inexplicable, Kalin había cambiado de opinión. Algo lo había despertado. Seth debía averiguar qué era, y sospechaba que todo empezaba con la hija de una empleada y un parche de flores en un jardín muerto. Su plan estaba a punto de colapsar, y no iba a permitir que una niña se interpusiera en su camino. El juego había cambiado, ya no se trataba de beneficios, sino de supervivencia. Seth regresó a su propia oficina, un espacio minimalista y pulcro, en el piso inferior al de Kalin. Cerró la puerta y el clic suave resonó como la sentencia final de sus planes destrozados. Por un momento se quedó inmóvil de espaldas a la puerta con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Había subestimado a Kalin. Confundió su dolor con una debilidad permanente y su apatía con un sopor duradero. Fue un cálculo necio de aficionado. Caminó hasta el escritorio y miró por la ventana el distrito financiero de la ciudad, un bosque de rascacielos que representaban el poder que ansiaba. Había estado tan cerca. Los contratos redactados, los acuerdos en la trastienda cerrados, la empresa rival lista para saltar y él, Shahed, listo para ascender. Ahora todo se deshacía. Necesitaba entender el porqué. Kalin Alj no tomaba decisiones por sentimentalismo. Era un hombre de lógica de ganancias y pérdidas. Revertir de pronto el rumbo en un proyecto de miles de millones implicaba que una nueva variable había entrado en la ecuación, algo o alguien lo había influido. Seth creía en la información. Había construido su carrera sabiendo cosas que otros no sabían. Tomó el teléfono y llamó al jefe de seguridad de la finca, un hombre en su propia nómina. Necesito una revisión completa de todos los registros de actividad de las últimas 2 semanas en la residencia principal, dijo con voz fría y precisa. Cada entrada y salida personal y visitas. También quiero todas las grabaciones internas de vigilancia de los terrenos, específicamente de los jardines del sur. Busco cualquier anomalía, cualquier patrón inusual de comportamiento de cualquiera, especialmente del propio Alja. «Señor», respondió el jefe de seguridad, «las actividades personales del señor Alj suelen marcarse como privadas. Esta no es una solicitud usual», siseó Seth. «Hágalo y con discreción, él no debe saberlo». En pocas horas los datos empezaron a fluir al servidor seguro de Seth. Pasó toda la noche cribándolos con la vista, escaneando horas de grabaciones granuladas y cruzando marcas de tiempo con registros de acceso. En su mayoría era rutina soporífera, jardineros cortando el césped, camiones de reparto en las entradas de servicio Clara Mayhew, yendo y viniendo de los aposentos del personal. Y entonces lo encontró.
Empezó con un solo registro de Kalin caminando por el jardín sur a altas horas de la noche. Seth hizo zoom, vio el parpadeo de una linterna, vio a la hija de la criada, observó el intercambio silencioso a la luz de la luna, y vio a Kalin encender los aspersores. La sangre se le heló. Siguió excavando y halló más imágenes Kalin, sentado en el banco con la niña Kalin, entregándole un libro. Los vio hablar día tras día. Aquella niña, esa insignificante hija de una sirvienta, era la variable. De algún modo se había abierto paso en el corazón fortificado de Kalin, y había plantado una semilla de duda, una semilla que le había costado a Seth todo su futuro. Una ira fría y calculada se apoderó de él. Su plan no había fracasado. Solo había encontrado un obstáculo que debía ser eliminado. No podía hacerle daño a la niña, por supuesto. Eso sería desastroso y atraería demasiada atención. Pero Clara Mayhew era otro asunto. Una empleada leal, una madre soltera, una mujer cuya vida entera dependía de la buena voluntad de Kalin Alja. Una mujer que podía desaparecer con facilidad. Su mente comenzó a trabajar formulando un plan nuevo más despiadado. La incriminaría. El robo siempre era una acusación simple y efectiva. Plantaría algo valioso entre sus pertenencias, algo que Kalin notaría enseguida. Quizá uno de los collares de esmeraldas de Hila. Haría que el hallazgo pareciera un accidente, una revisión rutinaria de seguridad. Clara sería despedida deshonrada y obligada a abandonar la propiedad de inmediato. Sin la madre, la hija también se iría. La fuente de la infección sería eliminada. Y Kalin, aislado una vez más, seguramente volvería a ser el hombre frío y predecible de antes. Luego Seth reintroduciría el plan de demolición tal vez con algunos cambios cosméticos, y volvería a encauzar el rumbo. Era una solución perfecta, elegante. Solo necesitaba la oportunidad adecuada. Kalin, ajeno a la serpiente que se enroscaba en su propia casa, sentía un propósito que no experimentaba desde antes del accidente. Cancelar la demolición había sido solo el primer paso. Ahora miraba el jardín descuidado no como un doloroso recordatorio de su pérdida, sino como un proyecto, una forma de honrar la memoria de Hila y de conectar con la niña que le había recordado lo que era preocuparse por algo. Llamó al administrador de la finca. «Quiero que el jardín conmemorativo sea restaurado por completo», ordenó Kalin. «No escatimen gastos. Quiero que vuelva exactamente a como estaba cuando mi esposa vivía. Contraten a los mejores paisajistas, a los mejores botánicos. Quiero que se haga y que se haga bien». Pero no se limitó a dar órdenes. El sábado siguiente se quitó el caro traje y se puso unos pantalones sencillos y una camisa polo. Bajó al jardín donde un equipo de jardineros ya trabajaba retirando la vegetación muerta y preparando la tierra. Hazel estaba allí observando a los hombres grandes y ruidosos, con una mezcla de asombro y temor. Custodiaba su pequeño parche de caléndulas temerosa de que lo destruyeran en la gran restauración. «No dañarán tus flores», dijo Kalin su voz haciendo que ella se sobresaltara. Estaba justo detrás de ella. «He dado instrucciones específicas. Este trozo debe permanecer intacto». Luego hizo algo aún más sorprendente. Tomó una pequeña pala de mano. «Creo que esta sección es para los rosales», dijo mirando unos planos de jardinería. «Mi esposa era muy particular con ellos. Decía, hay que cavar profundo para darles un cimiento fuerte». Se arrodilló en la tierra, una postura extraña que lo hacía sentir torpe, y comenzó a cavar. Hazel lo observó un momento y luego tomó una palita y empezó a cavar junto a él. «Tienes que hablarles, ¿sabes?», dijo con naturalidad. Kalin se detuvo con un terrón de tierra en la mano. «¿Hablarles?». «A los rosales», aclaró ella. «Tienes que decirles que van a ser hermosos. Eso los ayuda a crecer». Y así el multimillonario Chick, un hombre capaz de comandar ejércitos de abogados y ejecutivos, pasó la mañana cavando en la tierra junto a una niña de 8 años, susurrando palabras de ánimo a rosales que aún no existían. Por primera vez habló con Hazel sobre Hila. Le contó cómo su esposa había diseñado el jardín ella misma, cómo conocía el nombre de cada flor,
y cómo solía sentarse durante horas en el banco de piedra a leer. «A ella le habrías gustado», dijo Kalin, y la confesión quedó suspendida entre ambos, pesada y verdadera. «Le habría encantado lo que hiciste con las semillas». Mientras trabajaban, Clara apareció buscando a su hija con el rostro lleno de preocupación. Se quedó inmóvil al ver la escena ante sus ojos su hija, y el hombre más poderoso que había conocido, sentados en la tierra con las manos y la ropa manchadas riendo. Kalin acababa de contar una anécdota sobre una vez que trató de ayudar a Hila a plantar un árbol, y por error rompió una tubería del sistema de riego inundando todo el césped. El sonido de su propia risa lo sorprendió tanto como a Clara. Ella nunca lo había escuchado reír, nunca lo había visto sonreír. Lo observó un largo momento con un nudo formándose en la garganta. Vio un destello del hombre que debió ser antes de la tragedia, y comprendió el profundo, inocente y totalmente involuntario impacto que su hija estaba teniendo en él. Sintió una oleada de orgullo seguida rápidamente por una punzada de miedo. El mundo de hombres como Kalin Alch era peligroso. Rezó con todo su corazón para que la bondad simple de Hazel no acabara lastimándola. Su temor era más real de lo que podía imaginar. Unos días después, Seth encontró su oportunidad. Kalin estaba fuera todo el día visitando el edificio Westwood, con un equipo de expertos en restauración histórica. Seth sabía que entre las tareas de Clara estaba la limpieza profunda semanal de la suite principal, incluido el vestidor donde las pertenencias de Leila se mantenían intactas como reliquias en un museo. Usando su tarjeta maestra, Seth se deslizó dentro del ático. Se movía con una confianza silenciosa, el corazón latiendo con un ritmo frío y constante. Fue directamente a la caja fuerte privada de Kalin, cuya combinación solo conocían él y su jefe. Dentro, en cajas de terciopelo, estaba la joyería de Hila. Seleccionó un magnífico collar de esmeraldas, una pieza que Kalin le había regalado en su último aniversario. Era famoso, inconfundible, y algo que Kalin sin duda notaría si desaparecía. Luego se dirigió a los aposentos del personal, un lugar en el que nunca había puesto un pie. El pasillo era modesto, limpio, y olía a pulidor de limón. Encontró la puerta marcada Mayhew, y tras asegurarse de que el pasillo estaba vacío, entró. El apartamento era pequeño pero ordenado. Un dibujo infantil de un sol sonriente estaba pegado al refrigerador. Un sillón gastado pero cómodo ocupaba una esquina junto a una pila de libros de la biblioteca. En la mesita de noche había una foto enmarcada de un hombre mayor y apuesto con uniforme militar, el bisabuelo de Hazel. La escena era tan doméstica, tan normal, que casi hizo que Seth vacilara. Casi. Entró en el dormitorio de Clara, abrió su armario y colocó con cuidado el collar de esmeraldas en el bolsillo de un viejo abrigo de invierno. Era el escondite perfecto, no demasiado obvio, pero inevitablemente sería encontrado durante una revisión minuciosa. Su trabajo estaba hecho. Salió tan silenciosamente como había llegado. Ahora solo tenía que esperar 1 o 2 días luego, descubrir el robo por casualidad. Sugeriría una discreta inspección de seguridad en los aposentos del personal, fingiendo preocupación por la privacidad de Kalin. El collar sería hallado. Clara despedida. La niña se iría y el mundo volvería a su orden natural. Cuando Kalin regresó esa tarde se sentía lleno de energía. Los arquitectos estaban entusiasmados con el edificio Westwood. Hablaron de su sólida estructura, de su carácter atemporal. Le mostraron bocetos preliminares que demostraban cómo podían integrar tecnología moderna sin perder la fachada histórica. El proyecto ya no trataba de ganancias, trataba del legado, de honrar a su padre. Fue directamente al jardín. La transformación era impresionante. Las malas hierbas habían desaparecido, los senderos de piedra estaban limpios y renovados, y una tierra rica cubría el centro. El pequeño parche de caléndulas y campanillas de Hazel destacaba como un faro de color vibrante. La encontró allí regando sus flores con una regadera de verdad, un regalo de uno de los jardineros. «Está quedando mejor», dijo Kalin, señalando el jardín entero. «Será el jardín más hermoso del mundo», respondió Hazel con certeza. Kalin sonrió.
empezaba a creerle. «Tengo algo para ti», dijo entregándole una caja larga y plana. Hazel la abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de satén, había una pequeña pala y un rastrillo de plata. En el mango de cada herramienta estaba grabado su nombre, Hazel. Sus ojos se agrandaron. Nunca había tenido algo tan hermoso. ¿Para mí?, susurró. «Una jardinera de verdad necesita herramientas de verdad», dijo Kalin con suavidad. «Gracias, Hazel, por recordarme cómo construir cosas en lugar de solo destruirlas. Fue un momento de conexión pura y sincera, un multimillonario, y la hija de una criada de pie en un jardín a medio restaurar unidos por un proyecto común y una comprensión silenciosa. Para Kalin, fue un instante de profunda sanación. Para Hazel, de alegría sencilla. Pero sobre ambos flotaba invisible e inaudible la sombra de la traición de Seth, a punto de caer y destrozar su frágil mundo. El escenario estaba listo para una traición que pondría a prueba los límites de la humanidad recién recuperada de Kalin. A la tarde siguiente, Seth puso en marcha la fase final de su plan. Entró en la oficina de Kalin con el rostro perfectamente compuesto en una máscara de preocupación. «Kalin, lamento molestarte», comenzó, «pero estaba revisando el registro trimestral del seguro de tus bienes personales y noté algo irregular. El collar de esmeraldas, Aljal, está listado aquí, pero no recuerdo haberlo visto en la caja fuerte cuando actualizamos el inventario el mes pasado». Kalin frunció el ceño. «Eso es imposible. Siempre está en la caja fuerte». «Tal vez», respondió Seth con suavidad, «pero con el aumento del personal por la renovación del jardín, quizás sería prudente verificar su ubicación por motivos de seguro». «Por supuesto». A regañadientes, Kalin aceptó. Fueron hasta la caja fuerte. Kalin giró la perilla y abrió la pesada puerta. Seth observó con una expresión neutral mientras Kalin revisaba las cajas de terciopelo. Un minuto después, Kalin levantó la mirada, el rostro sombrío. «Ha desaparecido», dijo con un gruñido bajo. El calor que había comenzado a filtrarse en la vida de Kalin durante las últimas semanas se extinguió al instante, reemplazado por el hielo familiar de la sospecha y el mando. «Esto es una violación grave», dijo Seth con tono solemne. «Debe haber sido un trabajo interno. La caja fuerte no fue forzada. Solo usted y yo conocemos la combinación». «¿Qué estás insinuando, Seth?», preguntó Kalin con los ojos duros. «Estoy sugiriendo que alguien con acceso a este ático ha traicionado su confianza», respondió Seth con cuidado. «Creo que debemos autorizar un registro discreto de los aposentos del personal residencial. Es el único punto lógico para comenzar». Kalin vaciló. Su mente fue directamente hacia Clara y Hazel. No podía ser, pero el collar había desaparecido. La lógica fría de su antiguo yo, el cálculo implacable del magnate que ya había sido traicionado antes, comenzó a imponerse de nuevo. La confianza era un lujo y había sido descuidado con ella. «Hazlo», dijo finalmente las palabras, sabiendo a ceniza en su boca. «Sé discreto. No quiero causar pánico, pero encuentra ese collar». Seth asintió una chispa de triunfo que enseguida disimuló. «Por supuesto, Kalin. Me encargaré personalmente». Salió de la oficina con el corazón palpitando de victoria. Funcionaba. Todo estaba funcionando a la perfección. El breve capítulo de la pequeña en la vida de Kalin Nalch estaba a punto de terminar abruptamente. La búsqueda comenzó una hora después. Seth, acompañado por 2 guardias de seguridad elegidos por él, recorrió los aposentos del personal con aire sombrío y profesional. Les había instruido que fueran minuciosos pero respetuosos, una actuación calculada para reforzar su lealtad fingida ante los ojos de Kalin. Golpeaban puertas, entraban en habitaciones, ofrecían disculpas por la desafortunada necesidad del registro. La mayoría del personal, consciente del valor de los objetos en la residencia principal, cooperó con nerviosa comprensión. La última habitación de la lista era la de Clara Mayhew. Clara abrió la puerta con el ceño fruncido por la confusión. «¿Ocurre algo?», preguntó secándose las manos en el delantal.
Hazel estaba dentro sentada en la mesa pequeña coloreando cuidadosamente un dibujo de un jardín. «Me temo que sí, Clara», dijo Seth con voz impregnada de falsa simpatía. «Ha desaparecido un objeto de valor de la caja fuerte privada del señor Alja. Estamos realizando un registro rutinario de los aposentos del personal. Es solo una medida de precaución». El rostro de Clara palideció. «Desaparecido, por supuesto, pasen. Busquen donde necesiten». Era inocente. No tenía nada que ocultar. Se apartó con el corazón acelerado por una vaga sensación de temor. Hazel observó a los hombres uniformados entrar en su casa. Miró de sus rostros serios al de su madre preocupado. Apretó con fuerza sus crayones, un nudo de miedo formándose en su estómago. Seth dirigía el registro. Uno de los guardias revisó la pequeña sala de estar, el otro entró en el dormitorio. Seth se quedó en la puerta, los ojos fijos en Clara, observando cómo su compostura empezaba a resquebrajarse. «Ya casi terminamos», dijo uno de los guardias desde el dormitorio. «Solo estoy revisando el armario». Hubo un momento de silencio. Luego, «Señor, creo que debería ver esto». Seth entró en la habitación. Clara lo siguió con las piernas temblorosas. El guardia sostenía su viejo abrigo de invierno azul oscuro. De su bolsillo profundo sacó lentamente el collar. Parecía absorber toda la luz del cuarto. Las piedras verdes brillaban de manera siniestra en la penumbra, cada una como un ojo acusador. El tiempo se detuvo. Para Clara el mundo giró sobre su eje. Miró el collar sin poder comprender lo que veía. Era un fantasma, una imposibilidad reposando en la palma del guardia. Yo no entiendo», tartamudeó sacudiendo la cabeza. «No es mío. Nunca he visto eso en mi vida». «Estaba en su abrigo, señora», dijo el guardia con voz plana y oficial. «Clara Mayhew», dijo Sajet, su voz ahora fría y dura, la máscara de simpatía completamente caída. «Esta es una traición profunda y repugnante a la confianza que el señor Alja depositó en usted». «No», gritó Clara, la voz quebrada. «Se lo juro, no lo tomé. Nunca robaría nada. Tienen que creerme». Hazel, al escuchar el llanto de su madre, corrió a la habitación. Vio el collar reluciente y las lágrimas que corrían por el rostro de su madre. No entendía lo que pasaba, pero sabía que era terrible. Se abrazó a las piernas de Clara. «Mami, ¿qué pasa? Llévate el collar y guárdalo», ordenó Seth al guardia, ignorando por completo a la niña. «Clara, vendrás conmigo a ver al señor Alja. Prepara una bolsa. Tu empleo aquí ha terminado». «No, por favor», suplicó Clara, disolviéndose en sollozos. «Por favor, Seth. Soy inocente. Lo juro por la vida de mi hija». Pero el rostro de Seth era de piedra. Había ganado. Se volvió y salió, dejando que los guardias escoltaran a la mujer histérica fuera de su hogar. Las llevaron al despacho privado de Kalin, una sala vasta y silenciosa forrada de libros que nunca leía. Kalin estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, el rostro inescrutable. El collar de esmeraldas descansaba sobre la superficie pulida frente a él, como un charco de veneno verde. Clara se puso ante él, el cuerpo temblando. Hazel se aferraba a su madre, el rostro enterrado en su falda, los pequeños hombros temblando. «Explique esto», dijo Kalin, su voz un murmullo bajo y peligroso. Todo el calor que Hazel había traído a su vida se había desvanecido, reemplazado por el frío ártico de la traición. Su mundo había sido violado, y la evidencia señalaba a la única persona que, además de la niña, se había acercado más a él. «Señor, no puedo», sollozó Clara. «No sé cómo llegó ahí. Le juro que no soy una ladrona. En todos mis años de servicio, ¿alguna vez le he dado motivos para dudar de mi integridad?» La mirada de Kalin era inquebrantable. «Hasta hoy no, pero las pruebas son contundentes. Tenías acceso, estaba cerca, y el collar fue encontrado en tu posesión. Alguien lo puso ahí», insistió ella con voz áspera de desesperación. «Es un error, una trampa». Desde detrás de su escritorio, el mundo de Kalin volvió a reducirse a una ecuación simple y brutal,
La confianza se había otorgado. La confianza se había roto. El dolor era agudo no solo por el robo, sino porque parecía confirmar su visión más oscura del mundo, que todos al final te decepcionan. Y el hecho de que esta traición estuviera ligada a la niña que había comenzado a sanarlo, lo hacía 1000 veces peor. Se sintió un tonto, un viejo sentimental que había bajado la guardia y pagado el precio. Seth, de pie en silencio junto a la puerta, observaba la escena con sombría satisfacción. Kalin estaba volviendo a su antigua forma, el hombre frío y decisivo que siempre había sido. El hombre que Shahed sabía cómo manipular. «Deberíamos llamar a las autoridades», dijo Seth en voz baja pero firme. «Esto es un delito grave». Al oír eso, Hazel alzó la vista. Su rostro estaba pálido, cubierto de lágrimas. Miró más allá del llanto de su madre, más allá de los guardias impasibles, y directamente a Kalin. Soltó la falda de su madre y dio un pequeño paso adelante. «El rey triste no haría eso», dijo su voz pequeña, cortando la tensión del cuarto. Los ojos de Kalin se fijaron en ella. El nombre que le había dado, nacido de la inocencia infantil, ahora sonaba como un juicio. «Mi mami no es una ladrona», dijo Hazel con la voz temblorosa pero clara. «Mi bisabuelo fue un héroe. Ganó una medalla por ser honesto. Nosotros no robamos. Somos Mayhew». Pronunció el apellido como si fuera un escudo, una declaración de honor imposible de romper. Por un instante, el corazón de Kalin titubeó. Miró los ojos fieros y confiados de la niña, ojos que lo habían visto no como un multimillonario, sino como un hombre triste que necesitaba una flor. Vio en ellos la fe absoluta en la inocencia de su madre. Una pequeña grieta de duda atravesó su armadura de certeza cínica. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era un error? Seth notó la vacilación. «Debe actuar rápido, Kalin», dijo con tono razonable y suave. «La niña está alterada, no entiende. Piense en su posición. Si deja pasar esto, enviará un mensaje al resto del personal de que es débil, un blanco fácil. Es una cuestión de seguridad de principios». Las palabras de Seth eran la voz del pasado de Kalin. Hablaban de fuerza-control y la lógica implacable que había construido su imperio. Eran familiares, eran seguras. Las súplicas de la niña, en cambio, hablaban de confianza, fe y una vulnerabilidad emocional que solo le había traído dolor. Kalin cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, el hielo había regresado más duro que nunca. Había tomado su decisión. «No llamaré a la policía», dijo, y por un breve instante el corazón de Clara se llenó de esperanza. El escándalo sería inconveniente. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a ambas con fría resolución. «Pero dejarás esta propiedad de inmediato. Se te dará una hora para recoger tus pertenencias bajo supervisión. Firmarás un acuerdo de confidencialidad y, a cambio, no presentaré cargos. Esa es mi última palabra». La esperanza en el pecho de Clara murió convirtiéndose en una piedra fría de desesperación. No era una búsqueda de justicia. Era una ejecución corporativa. Estaba siendo borrada. «¿A dónde iremos?», susurró la lucha, abandonándola, sustituida por la terrorífica realidad de su situación. Era una madre soltera, sin trabajo, sin hogar, y ahora sin referencias. «Eso ya no es asunto mío», dijo Kalin, volviendo su atención a los papeles sobre su escritorio. «Una despedida clara. Seth, encárgate». «Mami», susurró Hazel tirando de su mano. «¿Qué pasa?». Clara se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, tratando de protegerla de los escombros de su vida. «Tenemos que irnos, cariño», dijo con la voz quebrada por las lágrimas contenidas. «Nos iremos de viaje». Mientras los guardias las escoltaban fuera, Hazel miró una última vez al hombre detrás del escritorio. Él no las miraba. Observaba el collar de esmeraldas, el rostro convertido en piedra. Ya no parecía un rey triste. Solo parecía vacío. Una hora más tarde, un taxi se alejaba de la entrada de servicio de la finca Alja. Dentro, Clara sostenía a su hija con fuerza, mirando sin expresión la vida que quedaba atrás. Hazel permanecía en silencio con su nueva pala de plata apretada entre las manos. No lloró.
Ella era una Mayhew, y las Mayhew eran fuertes. Pero en su corazón no podía entender cómo algo que había comenzado con una semilla de felicidad había terminado en un enredo tan doloroso y espinoso. De regreso en el ático, Kalin permanecía junto a la ventana, el collar de esmeraldas frío en su mano. Había hecho lo lógico, lo necesario. Había protegido sus bienes y restablecido el orden. Había cortado la podredumbre. Entonces, ¿por qué sentía como si acabara de amputarse el corazón? Miró hacia el jardín. Las nuevas plantas estaban en su lugar, las fuentes fluían, y en el centro de todo destacaba un parche vibrante de naranja y azul, las flores de Hazel. Se veían desafiantes, vivas e insoportablemente hermosas bajo la luz moribunda. El jardín revivía, pero el hombre que lo poseía se hundía de nuevo en la oscuridad. El silencio regresó al ático más pesado y profundo que nunca. Seth había ganado. La variable había sido eliminada y Kalin Alge estaba solo una vez más. Los días siguientes fueron un retorno al antiguo silencio, pero de una clase distinta, más malévola. Antes era el silencio del vacío. Ahora era el silencio de una conciencia culpable. Kalin supervisó la finalización de la restauración del jardín conmemorativo. Era sin duda una obra maestra, las fuentes danzaban, las flores exóticas florecían y los rosales prosperaban. Pero era una victoria hueca. Caminaba por los senderos impecables y no veía el recuerdo de Hila, sino el fantasma de una niña con una pequeña pala de plata. El parche de caléndulas y campanillas de Hazel seguía en el centro, un testamento vibrante y alegre, de una bondad que él había pagado con una injusticia brutal. La visión de esas flores era su tormento diario. Intentó sumergirse en el trabajo. Sin Clara y Hazel, Seth comenzó a reintroducir suavemente la idea de demoler el edificio Westwood, argumentando que la primera decisión lógica de Kalin había sido la correcta. Kalin escuchaba el rostro de piedra, pero las palabras ya no tenían el mismo poder. Las últimas palabras de Hazel resonaban en su mente silenciosa. Mi bisabuelo fue un héroe. Somos Mayhew. Era una declaración de identidad, de un honor heredado que ella creía irrompible. Él la había descartado como una frase infantil, pero lo perseguía. Una noche, incapaz de dormir, se encontró en su biblioteca privada. Por impulso, escribió un nombre en la barra de búsqueda del ordenador: Sargento Walter Mayhew. Los resultados aparecieron al instante. El sargento Mayhew no era solo un veterano, sino un héroe condecorado, galardonado con la Estrella de Plata por su valentía. Kalin leyó artículos y registros militares que detallaban una vida regida por un estricto código de honor. Vio fotos de un hombre orgulloso, de ojos bondadosos, los ojos de Hazel. Supo con una certeza heladora que la nieta de ese hombre no era una ladrona. Había cometido un error terrible, imperdonable. Su realidad comenzó a desmoronarse. Si Clara era inocente, el collar había sido colocado. Solo había una persona más con el conocimiento y el acceso necesarios para hacerlo. Su mente empezó a reconstruir los hechos, la presión de Seth para la demolición, su oportuna descubierta del robo, su cuidadosa manipulación de la ira de Kalin. Todo encajaba. Un mosaico horrendo de traición. A la mañana siguiente, Kalin fue al centro de seguridad. Quiero los registros completos y sin editar de vigilancia de la última semana, ordenó al nuevo jefe de seguridad. Todas las cámaras, cada registro de tarjeta de acceso. Solo en la sala de control escaneó horas de grabaciones. Y entonces lo encontró un clip de 2 minutos del pasillo de los aposentos del personal, mostrando a Seth mirando a su alrededor con cautela, antes de usar su tarjeta maestra para entrar en el apartamento de Clara Mayhew. Salía menos de 1 minuto después, el rostro sereno. Era la prueba silenciosa e irrefutable de una traición tan profunda que le cortó la respiración. Mandó llamar a Seth a su despacho. Seth entró con una sonrisa confiada, sosteniendo una carpeta. Kalin, tengo los contratos revisados de la demolición. Siéntate, dijo Kalin. Su voz era tranquila, pero con un filo letal que hizo vacilar la sonrisa de Seth. En la gran pantalla detrás del escritorio, el video de seguridad
comenzó a reproducirse. El rostro de Seth palideció. La carpeta cayó de sus manos. «Has sido mi asesor más confiable durante 10 años», dijo Kalin con voz peligrosamente suave. «Te traté como a un hermano y usaste mi dolor para intentar destruirme». «Kalin no es lo que parece. Yo estaba investigando». «Basta», ordenó Kalin levantándose de la silla. Ya no era un rey triste, era un titán despierto y furioso. Enmarcaste a una mujer inocente y a su hija. Intentaste manipularme para destruir el legado de mi propio padre. Esto fue un intento de usurpación. El silencio de Seth fue su confesión. «Seguridad», rugió Kalin, y su voz resonó en el ático. 2 guardias entraron. «Escolten a este hombre fuera de la propiedad. No se llevará nada. Sus cuentas serán congeladas y mi equipo legal se pondrá en contacto». Seth fue arrastrado fuera del despacho, su imperio de mentiras reducido a polvo. La furia se disipó dejando en Kalin una vergüenza profunda y aplastante. Había permitido que su dolor lo cegara, y una familia inocente había pagado el precio. Reparar el daño no era suficiente. Necesitaba buscar perdón. Contrató a los mejores investigadores privados del país. «Encuentren a Clara y a Hazel Mayhew», ordenó. «No me importa cuánto cueste». La búsqueda duró una semana. Finalmente llegó la llamada. Vivían en un pequeño apartamento deteriorado a unos 80 kilómetros de distancia. Clara trabajaba turnos dobles como camarera en un restaurante. Kalin condujo hasta allí él mismo en un sedán sencillo. Sentía que no tenía derecho a acercarse envuelto en la riqueza que había causado su sufrimiento. El edificio era sombrío. Llamó a la puerta del 3B. Clara abrió. Al verlo, su rostro pasó del asombro al miedo. Intentó cerrar la puerta de inmediato. «Por favor», dijo Kalin con una voz cargada de humildad que nunca antes había sentido. «Clara, vengo a pedirte perdón». Hazel se asomó por detrás de su madre. En su expresión no había ira, solo una silenciosa y triste decepción. «He cometido un terrible error», comenzó Kalin. «Sé lo que hizo Seth. Te tendió una trampa. Tengo pruebas. No hay palabras para expresar cuánto lo lamento. Fui un necio, un ciego arrogante, y ustedes pagaron el precio. Estoy aquí para pedir tu perdón, aunque sé que no lo merezco». Clara lo miró con lágrimas de agotamiento profundo en los ojos. «¿Sabes lo que ha sido esta semana?», susurró. «Buscar un lugar donde vivir, un trabajo e intentar explicarle a mi hija por qué el mundo puede ser tan injusto». «Lo sé», dijo Kalin con los ojos humedecidos. «Y estoy aquí para enmendarlo. Haré lo que sea necesario». Le ofreció todo su trabajo de vuelta, con un aumento, un nuevo apartamento, un fondo educativo para Hazel. Clara guardó silencio. Entonces, Hazel pasó junto a su madre y se plantó frente a Kalin. Sostenía una pequeña maceta con una caléndula naranja brillante. «Esta viene de una semilla que guardé», dijo alzándola hacia él. «No puedes dejar que una mala hierba arruine todo el jardín. Solo tienes que arrancarla y seguir creciendo». Con esa sabiduría simple y profunda, el mundo cuidadosamente construido de Kalin Alge se rompió por completo. Se arrodilló no como un empresario o un multimillonario, sino como un hombre arrepentido, y las lágrimas corrieron por su rostro. Lo había perdido todo 5 años atrás, pero en ese momento finalmente comenzó a encontrarse a sí mismo. 6 meses después, el jardín conmemorativo era una joya pública, un regalo a la ciudad en nombre de Leila. Clara fue reinstaurada como jefa del hogar, y el edificio Westwood estaba siendo restaurado como museo de historia local. Su galería principal fue nombrada Sala de Honor, Sargento Walter Mayhew. Una tarde soleada, Kalin se sentó en el banco de piedra, ya no como un rey triste, sino como un hombre en paz. Observaba a Hazel, ahora la asistente principal del jardín, enseñar a otros niños a plantar bulbos de tulipán. Ella corrió hacia él con el rostro manchado de tierra. «Lo están haciendo mal», susurró con complicidad. Se olvidaron de hablar con las flores. Kalin rió una risa profunda y verdadera que le iluminó los ojos. «Bueno, entonces»,
dijo poniéndose de pie. Creo que necesitan una experta. Caminó con ella tomados de la mano de regreso al parterre de flores. Había aprendido la lección más difícil de su vida. Un solo dólar, en las manos de un corazón puro, era más poderoso que 1.000 millones en las de uno vacío. No podía comprar la felicidad, pero podía plantar las semillas. Y con suficiente cuidado esas semillas podían crecer hasta convertirse en un futuro más hermoso de lo que jamás se habría atrevido a imaginar. Y así terminamos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé un momento para salir del día a día y simplemente dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, quizá relajándote después del trabajo, conduciendo de noche o simplemente descansando. Déjame un comentario, los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dejar un me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que no dudes en dejar también tus opiniones abajo. Gracias por compartir este tiempo conmigo.